¿Cuánto cuesta la llanta del carro que manejas? Exactamente. Y entonces cuando tú dices, y te dicen que manejan un Ford, que manejan un Mercedes-Benz, entonces tú le dices, Hola amigos, bienvenidos a Company Paints nuevamente. Tenemos a Omar Pérez, amigo desde hace muchísimo tiempo. Esto va a estar interesante. Nuestro tema el día de hoy es lo barato sale caro, pero déjenme que les presente a Omar. ¿Cómo estás, Omar? Primero que todo. muy bien, Manny, qué gusto saludarte. Qué bueno tenerte acá. ¿Te recuerdas que grabamos uno cuando estábamos solo en audio? Ahorita, como ya ves, estamos full cámaras, luces, acción. Sí, así veo, muy bonito todo. Qué bueno, qué bueno. Omar Pérez, bueno, socio actual de UHY para toda Centroamérica. UHY es una de las 20 firmas de auditoría y consultoría más grandes del mundo. Y acerca de tus títulos, sos un CPA, tenés un MBA también, un Masters in Business Administration. Tenés un título de Entrepreneurship por la Universidad de Tulane y de igual manera un Master in Management de la Universidad de Tulane. Wow, impressive. Muchas gracias. Así es que entremos al tema de una vez. Lo barato sale caro. Omar, ¿cuántas veces te ha pasado que en los años que vas de asesorar empresas te has dado cuenta que por no querer invertir en el conocimiento adecuado, estas empresas pierden muchísimo más dinero de lo que podrían estar ganando tal vez obteniendo la correcta asesoría? Uy, Manny, si te contara es prácticamente de forma incontable. Creo que muchísima gente comete ese error. De hecho, recién la semana pasada viví uno con un cliente. Me reúno con este cliente y prácticamente quería que yo le pudiera asesorar con el tema contable. Y cuando yo le pregunto es que él está, o sea, qué era lo que había causado la situación y por qué me estaba buscando, es porque había vendido un inmueble, el contador lo asesoró mal y le estaba costando la multa y los intereses que tenía que pagarle al Estado, $30,000. ¡Wow! Cuando yo le hago ver el costo de lo que nosotros le podíamos ayudar, si hubiéramos llevado la contabilidad nosotros, que hubiera sido una nada, porque realmente la compañía era muy pequeña y casi no tenía movimientos, hubiera sido alrededor de $300. Y entonces me dice él que estaba muy caro, que cómo iba a pagar eso, si él en la realidad al contador actual le pagaba $100 al mes, ¿verdad? Entonces básicamente si lo ves desde esa perspectiva, obviamente mi servicio era 3 veces más caro que el otro contador. Si lo ves de la perspectiva que yo lo vi, él está pagando $30,000 más de golpe hoy por una mala asesoría que se traducen a 9 años, 10 años de servicio que me hubiera pagado solo con no haber cometido el error. Pero ¿qué nos pasa? Mira, ¿qué nos pasa a los empresarios latinoamericanos que no nos queremos dar cuenta de eso? O sea, siempre estar buscando ahorrar el último centavo, siempre estar buscando... y ojo que buscar ahorrar el último centavo de una forma tacaña, avara, insensata, debo decir en este caso, porque pareciera que están tratando de ahorrar recursos en la empresa o tratando de ser más eficientes en la empresa sin darse cuenta que por el lado están pésimamente mal asesorados y caen en este tipo de situaciones. Ahorita estás diciendo algo de una venta de un inmueble, pero ¿cuántas veces hemos oído de que los mismos contadores que están de planta en las empresas, en muchos casos, son los primeros que adornan de tal forma los números y todo lo que hay detrás para que no entren las firmas internacionales? Porque saben que entrando una firma internacional se darían cuenta acerca del desastre que tienen y obviamente perderían su trabajo. ¿Te pasa eso también seguido? Totalmente, es parte de lo que pasa seguido. Y lo que pasa, Manny, es que los empresarios, y en Latinoamérica creo que cometemos mucho ese error, visualizan mucho el tema del costo. En la realidad, cuando tú compras algo, adquieres un servicio, el costo no debería de ser lo que mueva tu decisión de compra. Lo que debería mover tu decisión de compra es el beneficio que vas a obtener con lo que estás comprando. Entonces, si tú ves el beneficio que estás teniendo al comprar algo, a ti te dejaría de importar pagar una asesoría de $500 si el beneficio que te va a regresar van a ser de $10,000. Pero si tú ves el costo, entonces posiblemente vas a estar pagando mejor algo más barato, ¿verdad? Aunque te cueste $200, ¿verdad? Pero que posiblemente el beneficio va a ser cero.
Entonces, muchas veces está mal conceptualizado la forma en que vemos las cosas y lo que adquirimos. Por eso es que las grandes compañías, ¿por qué las grandes compañías pagan a buenos asesores? Porque ellos Claro. saben cómo producir dinero. Y saben cómo producir dinero porque ellos lo que buscan en la gente que tienen, tanto empleados como asesores, es que el beneficio que les regresa a ellos sea más de lo que ellos están pagando. Pero los empresarios que a veces no tienen estos conceptos Claros, no los bien tienen claros. claros, el Sí. problema es que entonces visualizan más el costo. Y lo que ven al final es que no se están dando cuenta de la fuga de capital, de costo de oportunidad, de recursos que ellos están teniendo Desgaste. y el desgaste, paz, tiempo. Nosotros muchos de los beneficios que muchas veces les entregamos a los clientes, más allá de, digamos, porque muchas veces son beneficios monetarios, pero también muchas veces es que tú como dueño no te tengas que estar involucrando en una área que no deberías de estar viendo nada. Y entonces esto te da un costo de oportunidad de tu tiempo. Y lo que hace es que tú puedas tener una liberación de tu tiempo y con eso puedas hacer el negocio más grande. Entonces yo creo que empieza por un tema de cómo conceptualizas a tu asesor. Estás buscando un asesor al que le estás pidiendo algo que te regrese más o estás buscando un asesor por simple compliance. Porque cuando tienes un asesor que simplemente lo que tú quieres es darle cumplimiento a una obligación que tú tienes, ese dinero tirado a la basura. Es dinero tirado a la basura, sí. Mira, estás tocando varios temas interesantes cuando estabas hablando acerca del costo de un servicio en particular, porque estamos hablando de servicios al final del día. Costo versus valor, ¿sí? Tenemos que entender, bueno, una cosa es el costo, es una cosa lo que voy a pagar, pero cuál es el valor y el valor agregado que voy a obtener por haber decidido tomar, en este caso, pues esa auditoría, esta consultoría. Peor aún, todos aquellos que pagan consultorías y que de una u otra manera no siguen los consejos de los consultores. Pagas una consultoría y las grandes empresas pagan este tipo de consultorías a las empresas de consultores como UHY, de las más importantes del mundo, exactamente por buscar transparencia y saber que lo que te están diciendo internamente debe ser cotejado con lo que te van a decir externamente y tiene que haber transparencia. Volviendo al tema de en cuántas empresas en Latinoamérica, y esto sucede tanto en las empresas familiares, ¿sí? Donde hay un dueño que es el fundador de la empresa, que ha llevado la empresa de cierta forma. Creo que con vos platicábamos la vez pasada de decir, si eras empresario en Latinoamérica, no voy a decir ningún país en específico, pero voy a decir en Latinoamérica, si eras empresario en Latinoamérica en los años 60, 70, 80, que sí, me estoy remontando a 40, 50 años atrás, pero esa gente, realmente los empresarios en esa época, pagaban casi que los impuestos que querían pagar, porque las mismas entidades de gobierno en cuanto a impuestos no tenían la tecnología y no tenían los medios realmente para estar fiscalizando todas las empresas, ¿sí? Y muchas veces es mi sentir de que estos empresarios que en estas épocas, años 2021, se están entregando la batuta a las siguientes generaciones, a veces no entienden el por qué llevar una contabilidad y una auditoría no es simplemente un adorno, sino que es algo tan necesario para saber al final del día cómo están tus números y qué es lo que debes de reflejar. Definitivamente ahí tendríamos que entrar al consejo no solicitado y decirle a todos estos empresarios, tenés que tener la auditoría y tenés que tener la consultoría necesaria para saber exactamente qué está pasando en tu empresa. Otro de los temas que hablabas es acerca del tiempo de los empresarios. O sea, cuando tenés un equipo profesional haciendo lo que debe hacer, el concepto de contratar siempre gente más inteligente en las distintas áreas, gente más inteligente que vos en las distintas áreas. No puedes pretender ser el mejor gerente de producción, el mejor gerente de operaciones, el mejor gerente de ventas, el mejor gerente administrativo y por ende después el mejor gerente financiero o contador. Tenés que tener gente mucho más inteligente que vos en cada una de estas áreas. Y en esta área en particular se vuelve tan importante porque también necesitas que la gente que tengas esté completamente al día con el tema de impuestos en el país que sea, ¿sí? Ustedes manejan UHY para toda Centroamérica. ¿Qué cambios de culturas y cómo ves las diferencias de un país a otro en estos temas? Bueno, mira,
yo creo que has tocado un montón de temas bien interesantes y uno de los más importantes que el empresario actual, no importando su edad, tiene que saber hoy. Era mucho de lo que tú hablabas. En el pasado, la gente podía pagar lo que quería porque al final de cuentas, digamos, el sistema, y cuando hablo del sistema estoy hablando del conjunto de normas que nos rigen, lo permitía. Pero también había otro tema muy... No habían controles antes. No habían controles, pero había un tema también muy relevante. Los negocios principalmente eran nacionales. Sí. Hoy ya no. Hoy es muy común que una empresa llegando a cierto tamaño ya se internacionalice. Entonces también lo que sucede con las nuevas generaciones es que las nuevas generaciones no están pensando como la generación previa, donde están solamente en el país o en el territorio donde ellos están en control, porque tienen amigos, tienen contactos, tienen gente que en algún momento, si uno se mete, digamos, a diversos problemas, tiene a quién pedir consejo, quién le puede ayudar, ¿verdad? Eso ya no existe cuando tú te internacionalizas. Claro. Entonces, el nuevo empresario, también muchas veces el contratar gente más inteligente que tú en las distintas áreas, te sirve porque estás creando también una plataforma que te puede ayudar a internacionalizar tu compañía. Internacionalizar tu compañía te puede servir para mantenerte competitivo, es una. O dos, también para ser atractivo para futuras compras, porque ahora más que nunca es muy común que empresas internacionales vengan a comprar empresas locales porque quieren tener mayor mejor presencia y mejor cobertura en los mercados. Entonces, lo que nosotros vemos es que ahora cada vez más, tú has oído de la inteligencia emocional, creo que todos tus oyentes han oído de la inteligencia emocional, pero pero hay una inteligencia que no se habla mucho y es la inteligencia cultural. Y cuando tú te vas a internacionalizar, tienes que tener esa inteligencia cultural para entender que tus mercados son diferentes, tu gente es diferente, la forma en que se trabaja es diferente. Y ahí es donde viene la mayor importancia en que tú puedas tener un buen equipo estructurado y buenos asesores estructurados. ¿Qué es el principal problema que nosotros vemos cuando una empresa se internacionaliza? Que le roban. Te puedo decir que el 70-80% de las empresas que llegan a entrar a un mercado nuevo, le roban. Sí. ¿Pero por qué le roban? Porque quieren manejar su negocio en el otro país como lo manejan localmente. Sí. Pero en el otro país ellos no están. Acá, aunque ellos lo manejen desordenado, aunque lo manejen con este contador que adorna las cifras, con que no quieren tener buenos asesores, es el negocio de ellos lo fundaron, ellos lo conocen, ellos lo saben manejar, ellos tienen ese olfato que saben si la gente le está mintiendo o no. Pero cuando este negocio crece a proporciones donde ya humanamente no es posible manejarlo con el olfato, ahí es donde cometen problemas porque comienzan a dejar las mismas disposiciones políticas y demás con la gente que ellos quieren manejar, que obviamente no tienen el nivel para poder tener, digamos, el nivel de reportería o de asesoría que ellos necesitan. Y ahí es donde tú necesitas tener asesores de confianza con un nivel adecuado que te puedan llevar estas operaciones también en esos países y que obviamente sin que tú te vuelvas loco en el proceso. No, bueno, yo creo que tendríamos que entrar en otro tema ahí. Tendrías que tocarle hasta el tema de precios de transferencia, ¿verdad? Totalmente. Es un tema que el empresario local, si no está al día, si no tiene cierta educación, ni siquiera te entiende el concepto, ¿verdad? Porque, y es algo que ha ido tomando auge también en los últimos años, en los últimos 5 o 7 años, es que cada vez se habla muchísimo más de eso. Por supuesto, en países desarrollados esto ya tiene una historia más allá. Lo que estás diciendo, a nosotros nos tocó asesorar a una empresa ya con operaciones en varios países de Centroamérica, interesante, una empresa que vende fragancias y que vende cuestiones para la industria alimentaria, etc. Y sí, fundada por una persona nada más, eminente desorden definitivamente. Y esto los lleva a ser erráticos en tomas de decisiones. Las tomas de decisiones se vuelven mucho más emocionales y no frías a veces como debían de ser. Es mucho más fácil tomar decisiones cuando vos tenés números enfrente. Ahora, ¿qué números tenés enfrente? Nuevamente, si son los de solamente tu equipo contable, tu equipo financiero, muchas veces hemos sabido y nos hemos dado cuenta que dentro de las empresas hay ciertas verdades y realidades que se esconden. Hay un concepto muy interesante en Estados Unidos. Hay un concepto muy interesante que es what the CEO doesn't know. Hay tantas cosas que los gerentes generales o los CEOs no saben. ¿Cómo te acercas a asesorar a esas empresas
medianas, grandes, no voy a decir a las empresas multinacionales que tienen estructuras completamente distintas. Pero ¿cómo te acercas y cuáles los puntos claves que dirías en la asesoría a esas empresas que todavía dependen de una persona que podríamos llamar las empresas familiares? ¿Qué cambia entre eso y una empresa multinacional? Mira, parece bien simple y lógico, pero es bien chistoso que mi principal argumento cuando llego a una de estas empresas medianas es que les hago la pregunta de ¿para qué les sirve la contabilidad? Y el 95% de los casos la contabilidad sirve para pagar impuestos. Sí. Para eso sirve la contabilidad. O sea, la contabilidad no sirve para nada más para pagar impuestos. Pero ¿qué? Y ahí les retomo yo el tema de ellos. Es que es patético. ¿Sí? Es tonto. Es increíble cómo en el pleno año 2021 alguien te pueda contestar eso. Y entiendo, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa también. Por el lado de la tecnología y por el lado de otro tipo de asesorías que damos, te das cuenta después cuando las empresas toman decisiones en base a corazonadas y no en base a números. Alguien que utiliza una contabilidad solo para pagar impuestos no tiene toda la información que tiene que tener o que debería tener para seguir tomando decisiones. Mira, y me pasa porque, como te digo, me dicen para pagar impuestos. Entonces yo les hago ver de que empecemos por algo. La contabilidad no fue creada, no se la inventaron para pagar impuestos. Se la pagaron para poder medir el rendimiento de los negocios. Entonces, el problema es que cuando tú ves un tema de una contabilidad o el tema de tus impuestos como un tema es una obligación que yo tengo que hacer, que no me sirve de nada, es para solo cumplir mis obligaciones ante el Estado. Es lo que te digo, estás tirando el dinero a la basura. Cuando la contabilidad te sirve como una herramienta para tomar decisiones, entonces se vuelve una herramienta tan poderosa para ti, que después, el día 5 de cada mes, te va a comenzar a entrar una ansiedad por saber y comenzar a recibir los estados financieros, porque para ti eso va a ser tu GPS. O sea, si tú no tienes tu contabilidad que es financieramente correcta, entonces tú no vas a saber en qué dirección virar, ¿verdad? Porque puedes tener tu olfato, pero ya vas a haber demostrado que tu olfato a veces se equivoca. Entonces eso te va a servir como un GPS para que tú sepas las decisiones que tienes que tomar de una forma más objetiva. Me pasó con una compañía constructora que asesoré en Estados Unidos, y que habían crecido muchísimo, habían empezado de cero, pero habían crecido muchísimo. Y entonces ellos no entendían por qué yo les hacía tanta referencia de que para ellos era tan importante la contabilidad. ¿Sabes cuántas veces habían visto? Y eso que te lo dijeran en Estados Unidos. Estados Unidos. Si te lo dicen en algún país pequeño de Latinoamérica y todo, decís, bueno, ok, pero en Estados Unidos que te estén diciendo eso. Y te das cuenta que en todo el mundo sucede. Y entonces yo les pregunté, ¿ustedes cuándo fueron la última vez que vieron estados financieros? Llevaban más de un año. No habían visto estados financieros. Ellos miraban la cuenta de banco. Si en la cuenta de banco había plata, y estaba yendo bien. Si en la cuenta de banco no había plata, no lo estaba yendo bien. En los últimos meses en la cuenta de banco no había habido tanta plata. Y por eso fue que nos pidieron el tema de la consultoría. Pero una de las cosas bien interesantes fue que yo les digo que necesitaban la contabilidad para tomar decisiones. Y el argumento de una pareja de esposos, el argumento que me dicen es pero que nosotros conocemos nuestro negocio. Nosotros sabemos cómo se maneja el negocio. Y me dio tanta gracia porque lo primero que hice a raíz de eso fue poderle preguntar al esposo. Y le digo, mira, ¿cuál es tu unidad de negocio más rentable? Y entonces me dice, perdón, se lo pregunté primero a la esposa, ¿cuál es tu unidad de negocio más rentable? Y entonces me dice el piso. Y el esposo así, hace una cara, pero así de desaprobación. No, y le digo a él, claro. Mira, ¿y cuál es tu unidad de negocio más rentable? El tabla y eso. ¿Cómo el tabla y eso? Eso solo genera problemas, solo genera pérdidas. Pero si el piso tenemos proyectos bien pequeños y nosotros tenemos bien grandes. Y entonces te dabas cuenta que incluso a nivel de pareja no sabían lo que estaban hablando. Sabían uno tenía una percepción y el otro tenía otra percepción. Por no tener números, que te dijeran cuál era la realidad. Interesante el tema que estás tocando. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos. De regreso nuevamente de Company Paints y tenemos invitado el día de hoy a Omar Pérez de UHY para toda Centroamérica. Antes de irnos al corte estábamos hablando de un tema que me parece realmente interesante, que es, estabas mencionando que realmente un empresario debería estar esperando ansiosamente al 5 del mes, por decir los 5 días, los primeros 5 días del mes en los cuales los estados financieros deberían de estar listos para que tuviera la información necesaria para seguir tomando las decisiones que debe tomar.
Esto definitivamente es un must y esto debería de suceder en todas las empresas y esto se lo aconsejamos a todos los emprendedores allá afuera. Si no tenés los estados financieros de tu empresa los primeros 5 días del mes, perdón, pero algo te está fallando, ¿sí? Y si ese contador está simplemente retrasando la entrega de esos estados resultados, no tenés a un contador o no tenés un equipo contable realmente eficiente ni que te esté trabajando de la forma en que necesitas para tener esa información. Ahora, por otro lado, hay un tema que es interesante y es cómo sabes que llevas la proyección de ventas necesaria para cumplir las metas que te has puesto. Las metas que te has puesto mensualmente, las metas que te tenés que poner trimestralmente y etcétera. Ahí es donde entra Signus CRM. Gracias a Signus CRM porque es nuestro principal patrocinador. Y se vuelve interesante, porque claro, o sea, en los primeros 5 días del mes tenés que tener los estados financieros de tu empresa, pero tenés que estar enfocado, lo que es tu departamento comercial, sabiendo de que vas en el camino correcto, vas en la trayectoria correcta para ir cumpliendo tus metas mensuales y trimestrales. Y es donde viene una sinergia realmente interesante entre la tecnología que deben de tener las empresas el día de hoy. Así es. De hecho, Manny, un tema importante y un concepto claro que todo empresario debe tener es que no importa si tienes la mejor herramienta del mundo, como Signus en el caso de un CRM, ¿verdad? Tiene que estar en manos de gente que la sepa usar. Sí. Entonces, y de gente que la esté usando diligentemente, profesionalmente. Exactamente. Entonces te hago una pregunta. ¿Tú eres padre, Manny? Sí. Ok. Cuando tú ibas a tener a tu primer hijo, ¿quién hacía el ultrasonido? ¿Tú o un ginecólogo? Seguro. Y buscabas al mejor que te hubieran recomendado. Porque es tu bebé. Claro. Y al ser tu bebé, tú no vas a interpretar el ultrasonido. Claro. De hecho, me imagino tú estuviste cuando hacían el ultrasonido, uno no entiende nada. Uno ve una mancha gris moviéndose. Exacto. Y dicen, ay, qué bonito, está Exacto. De buen tamaño, y después está te sano. dices hombre o es mujer y, no te, y uno no cómo, identifica nada. Y dónde. Pero aún así, cuando te tocaba cita con el ginecólogo o con tu esposa, tú ibas emocionado. Claro. Para saber si estaba sano, si estaba creciendo bien, si sus proporciones eran correctas. Esa es una buena analogía. Entonces, es lo mismo con los estados financieros, con los análisis de ventas, con un CRM que te maneja la relación con clientes. Es exactamente lo mismo. Tú sabes que tienes la herramienta, como la máquina de ultrasonido, pero necesitas un intérprete. No necesariamente tienes que ser tú. Para eso hay gente que estudió para eso, ¿verdad? Por eso es que tú vas con el mejor ginecólogo, porque obviamente para ti es mejor ir a una cita con el ginecólogo y darle su cita, pero no va a haber alguien mejor que él que te diga cómo está el desarrollo de tu bebé. Pues así es tu empresa. Sí. Entonces tú tienes que tener esos asesores que sepan interpretar los resultados de las diferentes herramientas que tú tienes. Sí. Yo creo que lo que estás hablando es súper importante en lo que es el análisis y también el interpretar los estados financieros. Hay muchos empresarios allá afuera de que les pasarán un balance general y un estado de resultados y no necesariamente saben interpretarlos. Y sí, tenés que tener gente que realmente te pueda decir, mira, esto tenés que leerlo de esta forma, y aquí te está faltando aquí, y aquí te está faltando allá, y si esto sigue en esta dirección o esta trayectoria, vas a tener problemas dentro de 2 o 3 meses con esto y esto y esto. Exactamente. En el caso de un CRM, se pretende de que muchas personas de una empresa alimenten las áreas o los módulos que les corresponden, y que después muy fácilmente, pues en el caso de Signus CRM, muy fácilmente tengas la reportería que necesitas. Esto es clave realmente. Yo te quiero hacer otra analogía en la línea de lo que ibas. ¿Cuántos empresarios tienen los mejores equipos de tecnología para ellos mismos? Es decir, la mejor iPad, el mejor celular, carros llenos de tecnología, etcétera. O sea, para ellos mismos utilizan muy buena tecnología y sus empresas las tienen completamente olvidadas. No utilizan tecnología, utilizan Excel. Nada malo con el Excel, es una excelente herramienta, pero para lo que fue hecha y diseñada, ¿sí? Es un spreadsheet. No es para llevar una contabilidad entera, mucho menos para llevar el proceso de gestión comercial de una empresa a través de una herramienta de esas. O sea, ¿cuántos te has encontrado que son tacaños a la hora de invertir en un buen sistema, sin darse cuenta que esa misma tacañería los va a hacer caer o los va a hacer que les cueste el doble posteriormente por no haber afrontado
una necesidad inminente. Estás en el año 2021, no puedes estar operando como si fuera 1980. Totalmente. Y mira, una inmensidad. De hecho, hay veces que yo le hago ver este comentario a los clientes, a veces se enojan, a veces no se enojan, pero muchas veces cuando hay gente que se está peleando mucho el precio y lo que quiere es, no, es que está muy caro, no te agarro porque está muy caro, yo les hago esta pregunta: ¿qué carro manejas? Y entonces, ¿Cuánto cuesta la llanta del carro que manejas? exactamente. Y entonces cuando tú dices, y te dicen que manejan un Porsche o manejan un Mercedes-Benz, entonces tú le dices, ¿por qué tenés un Mercedes-Benz y no tenés un pick-up Toyota año 85? ¿Verdad? O sea, y así les digo yo, o sea, les digo, mira, es que yo soy un Mercedes. O sea, el Mercedes a ti te genera un placer, un beneficio, seguridad, el performance que tiene, o sea, es exactamente lo mismo con el tema de los asesores. Y es muchas veces, pero vuelvo al tema, porque la gente no visualiza el beneficio que les entrega eso. ¿Por qué la gente no usa un sistema como Signus, que tiene muchas bondades y te genera es muy amigable y te genera muchísima reportería y todo? Porque creen que pueden llevar el control en Excel. Pero si esa gente se daría cuenta la cantidad de ventas que pierde, que no le dan seguimiento a sus vendedores, es correcto, que no saben ni cuántas ventas o oportunidades se generan, o tal vez se cuestionan, es que el mercado está duro por la pandemia, o el mercado está duro porque... por X o Y motivo. Por X o Y motivo, y por eso es que no salgo, no he vendido. Pero cuando ves, ni siquiera hay generación de leads. O sea, si no hay generación de leads, menos van a haber propuestas, menos van a haber contratos ganados. Entonces, cuando tú tienes esa visión de que tú estás pagando por una herramienta, que no importa el costo, lo que te importa es que te genere más de lo que tú estás pagando. Y en el caso, y debo decir esto, tanto en el caso de Signus CRM, que es completamente accesible, pero en el caso de los servicios de UHY, porque lo sé, es accesible. No es una cosa como que vas a comparar un Mercedes-Benz en precio contra el pick-up del año 85. No es así. Es completamente accesible. El tema es cómo quitarle el velo a esos empresarios y que realmente se atrevan a profesionalizarse. Porque realmente si no empezás a profesionalizarte ahorita y profesionalizar tu empresa, ¿en qué momento vas a empezar a hacerlo? Lo que estabas mencionando también, tantos dolores que tienen las empresas por no utilizar la tecnología que el día de hoy se puede utilizar. ¿Y qué es tecnología? Claro que cuesta algo de dinero la tecnología y claro, por supuesto, un buen ERP te va a costar cierta cantidad de plata, no digamos, claro, ¿no? En el caso de un Signus CRM, muchísimo más accesible, pero indistintamente de los precios, ¿sí? Si tu negocio el día de hoy no tiene la rentabilidad para estar utilizando la tecnología que ya es necesario el día de hoy, estaba leyendo un artículo de la BBC interesante. Hoy en día se considera analfabeta a aquellas personas que no tienen el conocimiento básico y mínimo acerca de la tecnología que nos rodea. ¿Sí? Entonces, bajo ese mismo punto de vista decís, si esto ya se considera como analfabeta, una persona que no tiene ese conocimiento, pues aquellas empresas que no están utilizando, y no te voy a decir que utilices lo más caro del mundo, pero tenés que utilizar la tecnología que nos rodea el día de hoy, ¿sí? Para ser eficiente en tus procesos, y en todo tipo de procesos, todos los procesos financieros contables, los procesos comerciales de igual manera también. Hablemos nuevamente acerca de la interpretación de estados financieros. Eso es un tema que me interesa mucho. Ningún empresario allá afuera, ningún emprendedor allá afuera te va a admitir que no sabe leer estados financieros. ¿Te has chocado con eso? Fíjate que curiosamente creo que la mayoría acepta si es buena o no es buena con los números. De hecho, creo que la parte financiera tiene una particularidad y es que la gente te dice, yo eso de los números sí no lo entiendo, ¿verdad? O le gustan los números. O sea, es como que es más abierto el tema de si les gustan o no les gustan los números. Más aún si son artistas o van por ese lado, totalmente, o mercadólogos, etcétera, abiertamente te pueden llegar a decir que no necesariamente son buenos con los números. Lo que pasa es que el error que creo que cometen es que quien se considera que no es bueno para los números, a veces comete el error de creer que igual los números no sirven para nada. Y creo que ahí está el problema, porque yo me puedo reconocer malo para algo, más reconozco su importancia.
pero no porque yo me considere que yo soy malo, que no me gusta, porque tal vez no me considero malo, simplemente digo abiertamente, a mí no me gustan los números. Si yo reconozco que a mí no me gustan los números, no digamos que necesariamente soy malo, pero no me gustan los números, ¿verdad? Lo que no debo hacer es cometer el error de pensar que los números no me sirven de nada. Y mira, Manny, yo te voy a decir una cosa. Esta es la raíz de todos los males. de la virtud de los... No, tal vez no de todos los males, sino de que todos los males de las empresas. De las empresas, claro. El no identificar y no saber leer números y no tomar decisiones frías en base a números que son fríos. Y además de eso, ¿cuál es la virtud de los números? Creo que eso es algo que todos es bien importante que lo conozcan. La virtud de los números, en esencia, es que me van a decir dónde gano y dónde pierdo. Y por eso que, mira, algo que sí es sorprendente es que uno cree que las grandes corporaciones inclusive saben eso. Ni las grandes corporaciones a veces saben eso, y por eso es que también pierden mucha plata, no digamos a veces las medianas compañías. Pero básicamente a veces no hay un análisis lo suficientemente consciente, ¿verdad? O bien segregado de mis unidades de negocio, de mis locaciones, de mis productos, que no me deja ver dónde gano y dónde pierdo. Y eso es sumamente importante conocerlo, porque si yo conozco dónde gano y dónde pierdo, y tal vez le estoy apostando a donde yo pierdo, por lo menos si yo pierdo plata, lo estoy haciendo conscientemente. Pero ¿tienes idea de la cantidad de gente que pierde plata por ego? Porque yo quiero estar en esa locación, porque mi restaurante tiene que estar ahí, porque mi tienda tiene que estar en ese centro comercial. O porque como es el camino que yo voy a casa como dueño de la empresa, quiero ver que ahí esté mi local o quiero ver que ahí esté mi restaurante o lo que fuera. Yo he visto empresas al borde de la quiebra por simplemente decir, yo tengo que tener operaciones en Europa. O yo tengo que tener operaciones en Estados Unidos. No importa lo que cueste, yo tengo que tener. Esa decisión no debería ser tomada así. Esa decisión debería ser tomada. Yo, ¿cuánto puedo invertir? ¿Cuánto puedo perder? ¿Qué espero hacer? E irlo midiendo mes a mes. ¿Y en cuánto voy a tener la rentabilidad necesaria para que esa operación se pague por sí sola, se pueda sostener por sí sola? Totalmente. Mira, estás hablando de un tema importante. Existe el concepto de lo que es el loss leader, que es el producto que estás dispuesto a sacrificar con tal de que tus clientes compren más de otros productos. Y eso es una estrategia muy válida y que pues, tiene su lugar en distintos giros de negocio. No te voy a decir que en todos, pero hay giros de negocios en los cuales tiene su lugar. Pero nuevamente, es algo que lo haces controladamente, ¿sí? Hay muchas empresas allá afuera y nosotros nos damos cuenta que no tienen claramente establecido lo que están ganando por producto, muchas veces por unidad de negocios. Y pareciera que hay unidades de negocios que tienen ciertos márgenes atractivos, pero cuando te das cuenta de las quejas de los clientes, el desgaste que eso genera, el hecho de que como hay quejas de clientes, tenés que tener cierto personal que tiene que estar atendiendo esas quejas y obviamente dando ese servicio al cliente, pues en papel parecieran, ¿sí?, que tienen buenos márgenes, no necesariamente. Pasa eso. Y pasa muchas veces también hablando de mercados internacionales. Por ejemplo, a nosotros, nuestros clientes, tenemos una cartera bastante amplia de clientes que están en Centroamérica y en Latinoamérica. Te pasa también de que hay países que aparentan ser muy rentables, pero porque no tienen todos los costos que tienen la empresa donde está sus headquarters. Claro. Entonces, como ahí pagan la publicidad, los servicios tecnológicos, a toda la gerencia corporativa, a las direcciones, un lugar que está subvencionando a otro. Exactamente. Entonces, muchas veces no solo subvencionando en mandarle recursos porque pierden, sino que muchas veces porque aquí centralizan un montón de costos que después, inclusive hablando de un buen asesor lo que te diría es, te daría una estrategia tributaria a nivel regional para que tú al final ganes más plata. Claro. ¿Verdad? Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que entender que hay motivos encontrados entre las mismas organizaciones. El gerente de país de Costa Rica lo que quiere es mostrar sus mejores resultados, la mejor utilidad que pueda, porque en base a eso va su bono, ¿verdad? Pero al dueño no le importa eso. Y qué suave que otra de la casa matriz que está en otro país le esté llevando los costos de la publicidad o tal vez los costos de los sistemas. Y de todo, exactamente, de los sistemas, de todas las herramientas tecnológicas, de toda la gerencia corporativa. Usualmente están donde está corporativo, está todas las gerencias que son las más caras, que tienen un buen peso en la planilla usualmente. Entonces,
el gerente país siempre está llorando diciendo, a mí no me carguen eso. Eso que mejor lo lleve corporativo, porque quiere aumentar eso, porque Claro, su incentivo es los resultados, pero el incentivo del dueño es ganar más. Entonces, cuando tú llegas a asesorar de una forma integral, tú detectas ese tipo de deficiencias, le ayudas a junta directiva, a los dueños o a quien sea que te está viendo el servicio contigo, de cómo tienes que alocar los costos, dónde te conviene tener más utilidad. Tú hablabas del tema de precios de transferencia, pero al final de cuentas lo que sucede es que son ese tipo de herramientas más sofisticadas que la gente no sabe usar, y que lo que no saben usar, man, y es curiosamente es que la gente lo ve como una obligación. Pero sabes que precios de transferencia, por ejemplo, es una herramienta que te permite eficientar tu carga de impuestos de una forma legal, sin que nadie te pueda cuestionar nada, porque Claro. está sustentado por precios de transferencia. Entonces, cuando tú sabes hacer eso, ¿verdad? Y sabes cómo optimizar el beneficio neto consolidado, porque al final lo que tú quieres es que los dueños ganen más plata, no que se vea bonito en papel y con números. Lo que quieres es que al final les quede más plata en sus cuentas bancarias. Entonces, eso es lo que busca un buen asesor. Hay que saber utilizar las reglas a favor. Exactamente. En el golf se puede usar mucho eso. Totalmente. Si sos un golfista, tenés que saber utilizar las reglas a tu favor. Ese es uno de los primeros conceptos que un buen golfista tiene que aprender en algún momento, y vos sos golfista, así es que por eso tocamos el tema. El otro tema que estábamos hablando, las empresas y los empresarios tienen que tener claro el por qué son empresarios, ¿sí? Y no es cuánto vendí y dónde tengo operaciones. La pregunta debería ser cuánto gané. Totalmente. ¿Y en qué realmente quiero invertir mi tiempo como empresario, como emprendedor? Porque solo tenemos cierta cantidad de ancho de banda. Y si ese ancho de banda lo estás consumiendo con el montón de problemitas pendejos que te pueden estar arrojando las distintas operaciones que tenés en distintos lugares, sin necesariamente tener la asesoría que deberías de tener acerca de todos los temas financieros y fiscales que provee una empresa tan reconocida como UHY, como ustedes en toda Centroamérica, y con, pues, obviamente todas las oficinas de más que hay en otros países de Latinoamérica. Y es importante que los empresarios vuelvan a tener claro, año con año, el por qué iniciaron un negocio. Todos aquellos que no son multinacionales, pero todos aquellos, y en Latinoamérica se da mucho, que son empresas familiares, empezaron un negocio con el afán de poder proveer para su familia. Pero una vez has pasado esa etapa de que estás proveyendo para tu familia, obviamente todos los negocios tienen que tener una misión y una visión clara, aparte de las que puedan estar escritas en papeles, sino que el dueño o el emprendedor tiene que tener claro el por qué se está levantando todos los días a llegar a esa empresa, a llegar a ese negocio y decir, bueno, ¿cuáles son las metas de este negocio? ¿Sí? Claramente deben de ser dos. Una es en monto y otra es el número de clientes. Si tenés número de clientes, vas a tener el monto. Si perdés el número de clientes o no llegás al número de clientes, pues nunca vas a tener los montos que querés ganar, ¿verdad? Pues Omar, muchísimas gracias de haber estado con nosotros nuevamente. Tantos temas tan interesantes, te quiero volver a tener de invitado en el podcast porque yo creo que hay muchísimo más que podemos hablar. Pero contanos, ¿cómo te pueden localizar? Gracias, Manny. Pues ya sabes que con el mayor de los gustos yo voy a asistir acá a los podcasts. Realmente me gusta mucho platicar contigo y poder ayudar a todos tus oyentes en los temas que uno conoce. En la pantalla les va a estar apareciendo mi código QR para que puedan redirigirse a la página de internet. También la dirección web, por si lo quieren escribir. Y pues ya saben, bienvenidos. Cualquier persona que quiera nuestra ayuda, será un gusto poderles atender. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.